He trabajado como investigador privado para el Vaticano durante los últimos 3 años. Empecé en este campo mucho antes de mi trabajo en el Vaticano. Antes de investigar fenómenos que la Iglesia no podía explicar, me ocupaba principalmente de infieles y familiares que se robaban entre sí. El trabajo era rutinario, pero los clientes pagaban bien. Eso fue hasta que llegó la COVID-19 y casi pierdo mi casa por falta de trabajo. Cuando parecía que mi vida iba a tocar fondo, me ofrecieron un trabajo para el Vaticano. Al principio, no podía creer que la Iglesia estuviera dispuesta a contratar a un investigador privado. Supuse que cualquier investigación se haría internamente, pero querían a alguien externo para que les ayudara con su último problema. Antes de explicarme la tarea, enviaron a un obispo local para que me investigara. No sé si era para determinar mi fiabilidad o simplemente para determinar si era la persona adecuada para el puesto. Con la esperanza de causar una buena impresión, invité al obispo a almorzar en mi casa el sábado. Se presentó como el obispo John y empezamos a conversar. Omitiré los detalles de mi arrogancia para que me contrataran, pero estuvo de acuerdo en que yo era la persona indicada para el puesto y me dio los detalles. Una casa local fue abandonada hace 4 años, cuando su dueño desapareció sin dejar rastro. Desde entonces, muchos adolescentes han intentado quedarse en la casa, ya sea para explorar la ciudad o por un reto. Sin embargo, estos adolescentes solían llegar a casa con sus padres con arañazos en la espalda y moretones en los brazos. Juraban que se trataba de actividad paranormal. ¿Por qué la Iglesia no autoriza simplemente un exorcismo y bendice la casa? Pregunté, curioso por saber por qué era un problema. El obispo John respondió diciendo: el Vaticano tiene que confirmar un exorcismo, lo que requiere que un sacerdote obtenga pruebas de que existe una presencia fantasmal. Entonces, ¿para qué me necesitas? ¿No soy sacerdote?, pregunté. El obispo John negó con la cabeza. Hemos enviado sacerdotes a investigar la casa, pero no hay evidencia de fantasmas. Es posible, sin embargo, que la causa de estos fantasmas se esté ocultando en presencia de sacerdotes, por eso necesitamos una opinión externa. Yo seguí su movimiento de cabeza, claramente dudando en pasar la noche en una casa embrujada, incluso si los niños mentían sobre dónde se habían lastimado. Al parecer, percibiendo mi inquietud, John continuó: si haces un buen trabajo, el Vaticano considerará contratarte como su propio investigador privado externo. No conseguirás trabajo a menudo, pero te pagarán el alojamiento con la condición de que estés siempre disponible. Mis ojos se iluminaron ante esa propuesta. Creyera o no que las apariciones fantasmales eran reales, tener a alguien que me pagara la casa con tan pocas horas de trabajo era imposible de rechazar. Me levanté rápidamente y le estreché la mano. Trato hecho, señor. 3 días después, me dieron la dirección de la casa y me indicaron cuándo quedarme allí. El obispo John me dio su número para llamar si necesitaba ayuda inmediata. También me abastecieron de linternas, cargadores portátiles, botellas de agua y cecina para picar. Entré a la casa a las 6:30 p.m. y miré a mi alrededor para orientarme. El primer y el segundo piso estaban llenos de telarañas, pero todo dentro de la casa parecía moderno. Sin embargo, al llegar al sótano, noté que la puerta tenía cerradura. Le escribí al obispo John si sabía por qué la puerta estaba cerrada, pero no recibí respuesta de inmediato. Monté un campamento base en el segundo piso, en la habitación principal, que tenía una cama king size y un televisor. Fui a encender la luz por instinto, sin pensar en que la casa se quedaría sin luz. Me quedé en la cama unas 2 horas mirando TikTok en mi teléfono. A las 8:45 recibí un mensaje del obispo John que decía: no sé, seguro que lo pusieron los dueños anteriores para proteger sus cosas. Mi curiosidad se despertó. ¿Qué habrían guardado en el sótano que valiera la pena cerrar la puerta con candado? Me levanté de la cama y bajé las escaleras. El aire estaba cargado de polvo y las escaleras crujían. Era evidente que nadie, ni siquiera los adolescentes que se colaban, las había usado en mucho tiempo. Una vez que bajé, le respondí a John por mensaje de texto informándole que iba a registrar el sótano. Me dirigí a la puerta y empecé a manipular la manija, a ver si había alguna forma de saltar la cerradura. Sin embargo, no conseguía que la puerta se moviera, así que busqué algo pesado y resistente en el primer piso. Finalmente, busqué en el garaje, donde estaba aparcado un Chrysler 200 gris. Me pregunté cuánto tiempo llevaría parado.
Mientras registraba el garaje, encontré un montón de ladrillos. Tomé uno al sentir su peso antes de decidir que serviría. Volví a la puerta del sótano y empecé a golpear la cerradura con el ladrillo. Después de unos 4 golpes, la cerradura finalmente se rompió y pude abrir la puerta. Al abrir la puerta, un hedor repugnante me invadió la nariz. Nunca había olido nada igual y no podía determinar la causa. Sin embargo, encendí la linterna y me enfrenté al olor mientras subía al sótano. Las escaleras eran de madera y estaban abiertas, crujiendo a cada paso. Era más pequeño de lo que habría imaginado en comparación con la casa, ya que solo tenía 2 habitaciones. La primera tenía cosas que cualquiera esperaría encontrar en un sótano, como una nevera y una mesa de billar. No fue hasta que entré en la segunda habitación que mi corazón dio un vuelco. Entré en la segunda habitación y encontré un pentagrama dibujado en el suelo con lo que parecía tiza. Además, el olor empeoró, aunque no pude identificar de dónde provenía. Junto al pentagrama había un cuenco y lo que parecía ser un saco de dormir. Busqué por toda la habitación el origen del hedor, pero no lo encontré, hasta que me di cuenta de que provenía de la pared. Había una estantería pesada y, al sacar un libro, vi que había una puerta detrás. Moví la estantería y abrí la puerta. En el preciso instante en que se abrió la puerta, mi linterna se apagó. Al reflexionar sobre mis acciones, no fueron las más inteligentes, pero a pesar de que mi primera linterna estaba muerta, avancé hacia la habitación. Una vez dentro, rebusqué en mi bolso hasta encontrar otra linterna. Ojalá no la hubiera encendido, pues lo que vi todavía me atormenta. Había 2 cadáveres en la habitación. No los analicé, pues vomité de inmediato y empecé a caminar hacia la salida. Atravesé el sótano y volví a las escaleras. Sin embargo, mientras subía corriendo, algo me agarró la pierna y caí al suelo, con la cabeza golpeando el frío suelo de hormigón antes de que todo se oscureciera. Al despertar, rebusqué a tientas y encontré mi teléfono y mi linterna. El resto de mi equipo había desaparecido. El hedor era aún más intenso. Al incorporarme, oí algo raspando el suelo. Fue entonces cuando cogí mi linterna y me di cuenta de que estaba en la misma habitación que los cadáveres. El raspado que oía era la estantería que volvía a su sitio. Estaba atrapado en la habitación, hasta que mi secuestrador se cansó de mí y decidió matarme. Entré en pánico y corrí a buscar mi teléfono, dándome cuenta de que, aunque tuviera señal, aún podría llamar a la policía. Sin embargo, al recogerlo, me di cuenta de que no tenía batería. Tras unos momentos de pánico, me tranquilicé y comencé a observar a mi alrededor. Vi los cadáveres y al instante me invadió una oleada de pánico. Mi destino iba a ser el mismo que el de ellos. Sentí un vuelco al imaginar todas las tortuosas formas en que ese hombre podría matarme. Sin embargo, al mirar alrededor, noté arañazos en la pared, como si intentaran salir a zarpazos. Sin embargo, tras un análisis más detallado de los cadáveres, se hizo evidente que uno de ellos tenía marcas de mordeduras en los huesos. Pensarlo me dio náuseas. No murieron de forma violenta y sangrienta, sino de hambre. El miembro superviviente se vio obligado a masticar los huesos del otro para sobrevivir. Otra repentina oleada de terror me invadió. Si así iba a morir, quizá hubiera sido mejor que me hubieran matado. Me tapé la cabeza con las manos e intenté dormirme. Sabía que me quedaría atrapado allí un rato, y tal vez durmiendo en mi situación podría encontrar una solución. No sé cuánto tiempo había pasado, pero me despertaron unos gritos. Al principio, estaba aturdido y me dolía la cabeza. Sin embargo, cuando oí una voz que gritaba "suelta el arma", el corazón me dio un vuelco. Podría haberme salvado. Empecé a golpear la puerta antes de oír el movimiento del estante. Me aparté de la puerta y esta se abrió de repente. Sin embargo, mi esperanza se transformó rápidamente en miedo al ver a 3 hombres apuntándome con sus armas. Eran oficiales y gritaron: "Arrodíllate y entrelaza los dedos detrás de la cabeza". Se me encogió el corazón al oír su orden. Sin embargo, me obligaron y me esposaron. Tras aproximadamente una hora de interrogatorio en el lugar de los hechos, vieron que claramente era una víctima, me quitaron las esposas y llamaron a una ambulancia. Al parecer, el obispo John se dio cuenta de que no respondí y llamó a la policía para darles detalles sobre la casa y sobre mi exploración del sótano. Estuve allí unas 15 horas. Después del incidente, descubrí que el hombre que me había secuestrado era un ocupa satánico.
Vivía en el sótano de la familia, y un día, mientras estaban allí, se escondió esperando a que entraran en lo que yo llamaría la prisión. En cuanto entraron, los encerró rápidamente y movió la estantería frente a la puerta, impidiéndoles abrirla desde dentro. La policía nunca encontró a la familia tras la investigación inicial, ya que la estantería bloqueaba la puerta. En cuanto a la explicación de los sucesos paranormales, los adolescentes probablemente lo oyeron en el sótano. También es probable que se arañaran con los muebles o se golpearan contra algo, lo que les causó los moretones. El hombre que me encerró en el sótano cumple actualmente una condena de 72 años por 2 cargos de asesinato en segundo grado y secuestro. El obispo John me visitó mientras pasaba los 3 días siguientes en el hospital. Al parecer, estaba deshidratado y sufrí una conmoción cerebral grave al caerme por las escaleras. Me dijo que la iglesia me agradece mi ayuda y que están dispuestos a contratarme como investigador permanente. Aunque la experiencia me dejó un mal sabor de boca, necesitaba empleo, así que acepté su oferta. Eso nos lleva a hace 2 días, cuando no había recibido ni una sola llamada pidiéndome que hiciera otra investigación. Sinceramente, pensaría que se habían olvidado de mí si no hubieran estado pagando mis facturas. Hoy, sin embargo, estoy a punto de iniciar mi segunda investigación. Mantendré a todos informados de lo que suceda una vez que todo esté terminado.